en una celda de Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial. Un periodista escribió quien no conoce su historia está condenado a repetirla, y esa ha sido una de las partes más importantes en el conocimiento de la historiografía, que si nosotros estudiamos la historia es para saber qué nos acontece hoy. Y hay algunas personas que definitivamente no estudian la historia, mucho menos hablando de este contexto, la historia de la iglesia, para saber cuántas cosas ya han acontecido en la aplicación de la palabra. Y me refiero al tema de los falsos profetas. Y es así como inicia el apóstol Pedro. Dice, acompáñenme al primer versículo: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Hasta el momento lo que hace el apóstol Pedro es tratar de fijarnos en una idea, y el capítulo 1 tiene que ver con el conocimiento de Cristo. Al final del capítulo 1 nos dice que la fuente de conocimiento de Cristo es las Sagradas Escrituras, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Sin embargo, aunque él ha dicho todo lo positivo, el apóstol Pedro cree que también es necesario dedicar una buena parte para lo negativo, es decir, los falsos maestros. Vean el contraste que hace el apóstol Pedro, porque está diciendo los profetas correctos y los maestros correctos, y ahora dirá los falsos profetas y los falsos maestros. Y a pesar de los tantos años del Antiguo Testamento, y nosotros lo leemos muy rápido, ¿verdad? Nosotros leemos la Biblia y copiamos el índice, y Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, pero entre esas épocas, entre esos libros hay cientos de años. Entonces tal vez nosotros vemos la invención de la imprenta hace bastante tiempo, ¿no? Hace 500 años, y no consideramos que entre nuestro Señor Jesucristo y Moisés hay un tiempo mayor. Y entonces lo que Pedro está haciendo aquí es decir, desde hace 1000 años, desde hace 1500 años, desde hace 2000 años, existen falsos profetas, como hoy entre nosotros existen falsos maestros. Y si ustedes revisan el Nuevo Testamento, los apóstoles se dan a la tarea de nombrar a algunos de esos falsos maestros. De modo que se hacen vivas las palabras, las alabanzas de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia que se encuentra en Éfeso, según Apocalipsis capítulo 2. Dice, yo he visto tus obras, que descubres a los falsos maestros. De todos los defectos que podría tener esa iglesia, una de las virtudes que encontraba era el descubrimiento de estos falsos maestros, y que no los recibían. Para poder hacer este ejercicio de descubrirlo, tenía que identificar quiénes son. Algunos cristianos se creen más piadosos que Dios, diciendo, no es necesario que nosotros digamos quiénes son los falsos maestros, porque nosotros no deberíamos juzgar, sin recordar que nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 7 le dice a sus discípulos, juzgar con justo juicio. Y asimismo él habla de que tengan cuidado de los falsos anticristos, de los falsos cristos, porque ellos traerán perdición incluso a los escogidos de Dios. Porque si nosotros hacemos una lectura cuidadosa de juzgar para no ser juzgado, el texto dice que nosotros no seamos hipócritas. Es decir, que si nosotros vamos a emitir un juicio, que nos cuidemos de no estar en la misma posición a la que estamos apuntando. Aplicando a nuestro texto, antes de decir quiénes son falsos maestros, nosotros deberíamos considerarnos a nosotros mismos si no estamos también enseñando falsas doctrinas.
Y no me refiero definitivamente a las discrepancias entre una y otra doctrina. Nosotros consideramos que tenemos hermanos entre las iglesias bautistas, pentecostales, luteranas, metodistas y otras denominaciones en las cuales tenemos diferencias significativas que no nos permiten trabajar juntos, pero que aún así nosotros no podemos catalogarlos como herejes. Y el apóstol Pedro está diciendo aquí, cuídense de las enseñanzas heréticas. Es decir, una herejía es toda aquella enseñanza que lleva el alma a la perdición. No se habla entonces solamente de un error, sino se habla de una enseñanza que puede destruir el alma. Y obviamente me refiero a que en el juicio final, por el simple hecho de creer estas doctrinas, puede llevarlos a la perdición. Tenemos falsos maestros hoy, como existían en el Antiguo Testamento, y como existían también al principio de la era cristiana. Imagínense, ya estaban los apóstoles enseñando y también al mismo tiempo estaba creciendo la cizaña entre ellos, metiendo doctrinas heréticas como falsos maestros. Y me voy a permitir también referirme a una doctrina muy importante que está causando perdición entre los guatemaltecos, y es el autoproclamado apóstol doctor Sergio Enríquez. Y hago esto con mucho cuidado para ponerlo como ejemplo. Nosotros sabemos muy bien que nuestro Señor Jesucristo dijo con sus propias palabras que es imposible saber el día ni la hora de su segunda venida. De modo que todas las adivinaciones, porque ese es su nombre, respecto a las fechas de su segunda venida, no son sino palabras contrarias a su propia enseñanza. En la revista Rema, de su pseudoministerio, publicada en 2020, él hace un vaticinio sobre la venida de Cristo. Y no se trata solamente de adivinar las fechas. Esta información realmente no es que yo la haya buscado, sino la encontré hace algún tiempo en un video que me mandaron. Y cuando me lo mandaron, pues para que no fuera un chisme o una información, me dio la tarea de revisarlo. Y efectivamente en la revista digital, porque también la publican digital en la página de su pseudoministerio, la revista de noviembre de 2020 hace un vaticinio sobre el cálculo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hace unos cálculos un poco raros, determinando que en el 2032 pasaba algo, menos 7 años de la gran tribulación, menos 4 años, más 3 y medio, y solo él se entiende. El punto es que determinó que en 2022 venía Cristo. Está de más decirles que Cristo no vino. Y de acuerdo a las enseñanzas de Deuteronomio, el pueblo debía apedrear, debía extirparlo, porque dice nuestro Señor en Deuteronomio que no nos permitamos que no nos dejemos engañar, porque pierden a su pueblo. Entonces, si hay algún traje del falso profeta y el falso maestro que pueda quedar a la medida en nuestro tiempo hoy, es el de ese Señor. No estoy juzgando una doctrina tratando de probar que sea herética, porque las instrucciones de Deuteronomio es algo tan sencillo como decir, ¿saben cuál es la seña de un falso profeta? Que su falsa enseñanza, que su profecía no se cumple. Y parece contraintuitivo, ¿verdad? Parece demasiado obvio que Deuteronomio nos diga, ¿saben cuál es un falso profeta? Que su enseñanza sea falsa, que su profecía no se cumpla. Ay, tan simple, ¿no? Pero no es tan simple. Porque nuestro pecado está tan arraigado en nuestra inteligencia también, que estamos dispuestos a negar las palabras clarísimas de Deuteronomio con tal de defender a los ídolos. Y en ese video, recuerdo que en los comentarios decía
decía una mujer, mi pastor es el Señor y Él ha bendecido de muchas formas mi vida. Y vean lo que está diciendo Pedro aquí. Habrá falsos maestros entre vosotros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Porque los falsos maestros tienen el cuidado de no negar las verdaderas enseñanzas. Dan 99 enseñanzas y hay una falsa. Dan 99 profecías, como horóscopos, ¿verdad? Diciendo, hermano, hoy vas a tener una bendición. Pues claro que vamos a tener una bendición, por lo menos una bendición todos los días. Y de las 99, una falsa. Y esas doctrinas que se introducen encubiertamente son destructoras. Porque así como una gota de aguas negras es suficiente para contaminar un vaso de agua pura, así también es suficiente una doctrina herética para corromper toda la doctrina. De modo que no estoy juzgando a la ligera, sino que en las palabras claras y llanas de nuestro Señor Jesucristo se ha calificado como falso profeta. Y en la misma revista, si ustedes leen el artículo, porque es un artículo, en el párrafo siguiente dice, yo no estoy adivinando la fecha. Pero se acaba de dar un año, acaba de dar una fecha. Es como el esposo que le dice a su mujer que le pega y le dice, yo no te quería pegar. Bueno, si no le querías pegar, no lo hubieras pegado. Y lo menciono por varias cosas. En primer lugar, porque es una doctrina herética evidente. No hace falta que use muchos textos para poder probarla. En segundo lugar, porque muchos están dispuestos a defender a sus ídolos antes de aceptar la palabra de Dios. Y vean que el apóstol Pedro, sigue diciendo en el texto, acompáñame en la lectura, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Una de las características también es que niegan al Señor que los rescató. Pero tenemos que leerlo al mismo tiempo con el texto anterior que dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Entonces, los falsos maestros son lo suficientemente cuidadosos para negar el mensaje de salvación a través de una doctrina encubierta. De modo que nosotros no estamos hablando aquí, no estamos hablando de los musulmanes. Los musulmanes no son falsos maestros. El Islam es una religión completamente diferente. Ellos no son maestros de los cristianos. Ellos literalmente niegan que Cristo es el Salvador. Pero cuando uno platica con el musulmán y dice que Jesucristo fue otro hombre y otro profeta, uno dice, ¿será que nos está dando una doctrina, nos está introduciendo una doctrina encubierta? Evidentemente no, él está negando con su boca que Jesucristo sea el Salvador. E igual el judaísmo. El judaísmo es una religión completamente diferente. Ellos no tienen a Jesucristo como el Mesías, ni mucho menos como Dios. ¿Y qué decir del budismo y del hinduismo? Ellos no son falsas enseñanzas, pero ellos no son falsos maestros encubiertos entre nosotros. Abiertamente niegan al Señor. Lo que dice el apóstol Pedro es que introducirán falsas enseñanzas donde se niegue al Señor. Déjenme mencionar algunas. Por ejemplo, la enseñanza de la Iglesia Católica Romana, que dice que Jesucristo es Redentor, pero que María es corredentor. ¿Qué forma de negar la gracia de Dios? Como que si Jesucristo no fuera suficiente para salvarnos de nuestros pecados. Claro que lo es. Ellos niegan la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Niegan al Señor que nos rescató, añadiéndole doctrinas para hacer que su sistema sea creíble. Y si ustedes leen sus documentos, hay un montón de justificaciones acerca de por qué María es corredentora. Una de ellas se encuentra en Apocalipsis con aquella mujer entronada, exaltada, diciendo que ella está salvando también desde los cielos a través de la intercesión que hace por los santos. Pero para ellos y para cualquiera que les escuche,
atraen sobre sí destrucción repentina. Y hay por lo menos dos aplicaciones, según el apóstol Pedro, pero dos manifestaciones de estos falsos maestros. Versículos 2 y 3. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y las dos manifestaciones de sus falsas doctrinas es el pecado sexual y el pecado de la avaricia. A menudo los falsos maestros traen consigo disoluciones de tipo sexual y hacen mercadería de los cristianos que se reúnen alrededor de ellos. La primera dice, versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones. Si nosotros pudiéramos contextualizar estas palabras, también podemos referirnos, por ejemplo, a la Iglesia Católica Romana, con sus tantos casos de corrupción sexual, debido a una corrupción sexual que han adoptado para su propio sacerdocio. ¿Quién puede prohibir el matrimonio? Esa es una enseñanza contra la naturaleza sexual del hombre. Y por lo tanto los sacerdotes buscan en los niños ese tipo de disoluciones. Está en su doctrina, no la pederastia, pero sí la abstinencia ilegítima. Hace poco también, con mucho lamento, una de las denominaciones conservadoras más grandes de Estados Unidos, que aún tiene misiones en Guatemala, la Convención Bautista del Sur, en la cual muchos teólogos importantes se encuentran ahí, hizo una comisión para dilucidar algunos casos de disolución sexual. El informe fue tan escandaloso que salió en las noticias 700 casos encubiertos de disolución sexual, abuso y violencia sexual. Y lo más lamentable de todo es que muchos pastores y muchos cristianos dentro de la denominación defendían a las personas que lo cometían. Y decía el autor de un artículo en Christianity Today, uno de los medios de comunicación cristianos más importantes, este no es un escándalo dentro de la Convención Bautista, este es el apocalipsis de la Convención Bautista. De la misma manera, muchos están relacionados con el pecado de la avaricia. Dice el versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Literalmente lo que dice la palabra mercadería es harán negocios con ustedes. Y esto también podemos verlo en nuestro contexto. En los últimos meses, la Superintendencia de Administración Tributaria de nuestro país ha propuesto comisiones para la revisión de los negocios de las iglesias evangélicas. Porque muchas iglesias evangélicas, dentro de la figura de la iglesia, meten negocios. Una cafetería, una librería y otros, con la supuesta fachada de que es parte del ministerio. Y yo no estoy diciendo que el café o que los libros estén equivocados, pero cuando uno vende a precio de mercado, ese es un negocio. No es ninguna donación, no es ningún hermano diciendo voy a donar esto y va a ser gratis para todos, o vamos a recoger una ofrenda a precio significativo, algo por el estilo. Literalmente están haciendo negocios adentro de la iglesia.
Y esto es para vergüenza del cristianismo. Porque entre nosotros hemos dejado que estas falsas enseñanzas hayan sido plantadas. Entonces no se trata de un sermón a la ligera, que debamos considerar a la ligera. Porque aunque nosotros podemos decir hoy que en nuestro testimonio y nuestra enseñanza tratamos de revisarlos a tal punto de no caer en un juicio hipócrita, eso no es garantía de que nosotros nunca podamos caer en este tipo de pecados. De hecho, la iglesia presbiteriana hace algunos años sufrió una separación precisamente por las inclinaciones en la doctrina sobre las doctrinas gays. Y esta denominación que se separa de la conservadora es la que hoy ordena transexuales. Y si ustedes ven las fotos de esas iglesias, están los cultos y están con sus pelucas y sus penachos, y están con los niños, porque obviamente lo primero que hay que adoctrinar es al niño, ¿no? Y están vestidos y pintados, hombres grandotes y peludos y en falda y en medias. Es parte de la doctrina de la disolución que traen sobre sí. De modo que nosotros no podemos estar con la guardia baja, porque el cristianismo no es un juego. Es la diferencia entre la vida y la muerte. Dice el versículo 3 de nuestro pasaje: sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque nuestro Dios, que es grande en misericordia, es lento también para la ira. Pero aunque nosotros podamos hacer el énfasis en la lentitud, que no es una parsimonia, sino una oportunidad, como el mismo apóstol dirá más adelante, ciertamente llegará. El juicio ciertamente llegará. Nosotros no podemos entonces estar con la guardia baja, creyendo que porque tenemos un corazón sincero no podemos caer en tales doctrinas. Porque el apóstol Pedro nos ha dicho en el párrafo anterior que nosotros debemos estar firmes en la palabra. No es nuestra propia conciencia, no es nuestra voluntad, que es fácilmente manipulable, sino en el conocimiento de Cristo. Porque otro denominador común de estas herejías es que no dirigen su atención hacia Jesucristo, que es el Salvador. Y les gusta entonces aquellos cálculos, aquellos vaticinios sobre el futuro, porque existe un morbo acerca de la escatología, del fin de los tiempos. O dirigen la atención hacia los regalos que recibimos de Dios, como la sanación o la prosperidad, y olvidan el tema más importante de las Sagradas Escrituras, que es Jesucristo. A los falsos maestros evidentemente no les gusta dirigir la atención hacia el conocimiento de Cristo. Ese es el contraste que vemos en Pedro en el capítulo 1 y capítulo 2. Hermanos, de forma positiva diríjanse a Cristo, y en forma negativa cuídense de los falsos maestros. Por lo tanto, en cada sermón y en cada enseñanza se proponen los pastores, se deben proponer los pastores, guiar a cada uno de nosotros en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En una ocasión, un pastor llamado Charles Spurgeon evaluaba a un joven aspirante al ministerio pastoral. Y el joven se sube al púlpito y hace un gran sermón, una gran oratoria acerca de un texto. 100 puntos en oratoria, 100 puntos en doctrina, 100 puntos en teología, 100 puntos en exégesis. Y baja el joven del púlpito y le pregunta a este pastor ya con muchos años de recorrido:
¿qué tal estuvo el sermón? Y Spurgeon le dice, mal, muy mal. Sorprendido le pregunta por qué. Yo no vi a Cristo en tu sermón. Que aunque los temas de la Biblia puedan ser muchos, todos contienen caminos, avenidas que llevan al destino principal, que es nuestro Señor Jesucristo, que es para nosotros lo más importante. Por lo cual, si nosotros deseamos entonces no juzgar hipócritamente, no es necesario que hablemos necesariamente de los falsos maestros, porque incluso cuando yo estaba confirmando la información, revisando esta semana el sermón, aparte de leer otra vez la revista, vi otra vez el video, y habían otros videos que salían ahí sugeridos y eran él, el señor Enríquez, diciendo: cuidado con los falsos maestros, cuidado con las falsas profecías. No se trata de predicar acerca de las falsas profecías, ese es parte del tema, pero lo importante es, en contraposición a las falsas doctrinas, es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, del amado nuestro, al cual se dirige nuestra alma, porque no tenemos sed del conocimiento del futuro, ni de los cálculos, ni mucho menos de las disoluciones sexuales o la avaricia de la mercadería que muchos puedan hacer. Tenemos deseo de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Eso es suficiente, o debería ser suficiente para nosotros. Así que bien podemos encontrar en nosotros raíces de falsas enseñanzas, o semillas que están empezando a germinar en nuestro corazón cuando empezamos a coquetear con aquellas doctrinas que nada tienen que ver con nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, en un sentido debemos juzgar hacia afuera, pero debemos escudriñar hacia adentro. Porque las palabras que estamos diciendo en este momento, aunque puedan ser transmitidas, seguramente no llegarán hasta allá, hasta los oídos de las personas que acabamos de citar. El sermón es para nosotros. Por lo tanto, el cuidado debe ir hacia nuestro propio corazón. Que tengamos cuidado de nosotros y de la doctrina, como le dijo a Pablo a Timoteo. Cuídate de ti mismo. Tenemos una ancla segura que es la palabra, y tenemos un Salvador seguro que es Jesucristo. Afirmémonos en Él. Contentémonos con Él. Señor, bendícenos por medio de tu palabra, porque no hacemos juicios a la ligera, ni fuera de conocimiento, ni para difamar, ni para hablar a la ligera. Hacemos un juicio justo, Señor, porque tu palabra nos obliga a hacerlo. Porque tu palabra vemos cómo muchos son identificados y cómo tú alabas a aquellos que no permiten que las falsas enseñanzas entren en sus iglesias. Y lo hacemos con mucho temor y temblor, porque cualquiera de nosotros puede estar sujeto a este tipo de errores y de enseñanzas destructoras. Conocemos el juicio que viene sobre ellos y deseamos, Señor, no ser parte de ese juicio, sino que nos aferramos a ti, porque en ti hay salvación. Podemos tener muchas teologías correctas y doctrinas correctas y formas de interpretar correctas, pero si no estamos anclados en ti, tenemos el mismo destino que ellos. Ayúdanos, Señor, y afírmanos en ti, porque eres tú lo que deseamos y eres tú lo que queremos. Eres tú lo que predicamos, Señor, y eres tú lo que escuchamos. Por este Salvador Jesucristo lo pedimos.